A veces las historias más sorprendentes no nacen del triunfo, sino de la tragedia. En 1978, un adolescente de 15 años salió de casa buscando un nuevo comienzo y terminó viviendo una de las experiencias más aterradoras que uno puede imaginar. Su nombre es Mary Vincent y contra todo pronóstico sobrevivió. Lo que hizo aquella noche y lo que soportó en el camino no solo marcó su vida para siempre, también cambió la manera en la que entendemos la fuerza humana. Hoy no vamos a hablar de una víctima mortal, sino de una víctima superviviente. ¿Qué ocurrió en aquel viaje? ¿Quién fue el hombre que la atacó? ¿Y cómo Mary convirtió el horror en justicia? Te lo cuento desde el sofá y te aseguro que no olvidarás esta historia. Mary Vincent tenía apenas 15 años, pero su vida ya cargaba con un peso demasiado grande. Había nacido en Las Vegas, en una familia numerosa que poco a poco se fue resquebrajando. Las discusiones entre sus padres se hicieron cada vez más frecuentes y el ambiente en casa se volvió insoportable. Mary, sensible y al mismo tiempo obstinada, empezó a escapar de ese caos como podía. A veces pasaba temporadas fuera, en casas de conocidos, y en más de una ocasión incluso llegó a vivir en la calle. A pesar de esas dificultades, era una chica brillante. Amaba el arte, el baile, el dibujo. Soñaba con llegar a ser bailarina, con tener un futuro distinto. Pero el presente se le estaba haciendo cada vez más hostil. En septiembre de 1978, Mary tomó una decisión que creía que sería un nuevo comienzo. Viajó hasta Berkeley, California, donde se alojó unos días con su abuelo. Pero esa tampoco era la salida definitiva. Ella quería avanzar, quería encontrar un lugar donde sentirse en paz. Así que tomó la determinación de seguir su camino hacia el sur, hacia Los Ángeles, donde vivían otros familiares y donde creía que podía empezar de cero. Es septiembre de 1978. Mary Vincent, con apenas 15 años, levanta el pulgar en la carretera a las afueras de Modesto, California. Quiere llegar al sur, hasta Los Ángeles, porque allí vive parte de su familia y cree que puede empezar de nuevo. En aquel tiempo el autostop era algo normal. Miles de jóvenes viajaban así por todo el país. Se veía como una forma barata de moverse, pero también como un símbolo de libertad. Salir a la carretera, levantar la mano y confiar en que algún desconocido amable te llevara. Hoy nos parece temerario, pero en aquel entonces era una práctica cotidiana, especialmente entre estudiantes y mochileros. Mary no está sola en ese arcén. A su lado hay otros dos adolescentes, también con el pulgar extendido, esperando un aventón hacia el sur. Y de repente, una furgoneta azul se detiene. Al volante, un hombre de unos 50 años, con rostro curtido por el sol y aire de trabajador cansado. Se presenta como Larry Singleton. Dice que va en la misma dirección, pero insiste en que solo puede llevar a Mary. Los chicos lo notan extraño. Uno de ellos se inclina hacia ella y le susurra: «Yo no me subiría ahí si fuera tú». La advertencia resuena, pero Mary está agotada, quiere salir cuanto antes de allí, y aquel hombre, con su voz pausada y su gesto casi paternal, no le inspira tanto miedo. Contra la intuición de esos chicos, acepta. La puerta se cierra y la furgoneta arranca. Al principio, Singleton habla de cosas sin importancia, del calor, de lo pesado que es conducir a largas distancias, pero la calma se rompe cuando toma una salida equivocada. Mary le dice que se está desviando, que debería volver a la autopista. Él sonríe nervioso y dice que ha sido un despiste, que solo necesita parar un momento en su casa. Pero los kilómetros avanzan y el paisaje cambia. La furgoneta se interna en caminos cada vez más solitarios, polvorientos, sin apenas tráfico. Mary siente que algo no va bien. Decide entonces fingir. Le dice que necesita bajarse un momento para atarse el zapato. Singleton accede y detiene el vehículo. Ella abre la puerta, baja, se agacha y en ese instante recibe un golpe brutal en la cabeza. Singleton la ha atacado con un mazo. El sonido del mundo se apaga, el cuerpo le pesa y todo se vuelve negro. Cuando recobra la conciencia, está atada en la parte trasera de la furgoneta. Singleton bebe vodka de una garrafa de plástico mientras la observa. Las horas siguientes son un tormento. Mary, en estado de shock, apenas logra procesar lo que ocurre. Se aferra a un solo pensamiento: tengo que salir viva de aquí. Al amanecer, Singleton abre la puerta trasera, lleva en la mano un hacha de carpintero, la arrastra al exterior y pronuncia unas palabras escalofriantes. ¿Quieres que te libere? Te voy a liberar. Acto seguido, con una frialdad inhumana, le corta un brazo de un hachazo. Mary, aún consciente, intenta aferrarse a él con la otra mano, pero Singleton descarga otro golpe y también le amputa el segundo brazo. Ella recuerda que incluso mientras caía al suelo, seguía sujetándolo sin entender por qué. Sangrando de manera incontrolable, Singleton se inclina sobre ella y la mira a los ojos. Es entonces cuando la amenaza directamente: si gritas, te mato, y si le dices a alguien lo que pasó, iré a buscarte y también mataré a tu familia. Después de esas palabras, la arrastra hasta el borde de un barranco
y la lanza desde unos 9 metros de altura. Luego se marcha, convencido de que ha acabado con ella. Pero Mary no se rinde. En el fondo del barranco, con su cuerpo desangrándose, toma una decisión: sobrevivir. Presiona los muñones contra la tierra y el barro para detener la hemorragia. Levanta los brazos hacia arriba buscando que la sangre no fluya con tanta fuerza, y con un esfuerzo sobrehumano empieza a escalar el terraplén de 9 metros, ayudándose con sus rodillas, con su frente, con lo que fuera necesario. Al llegar a la carretera comienza a caminar, descalza, desnuda, cubierta de sangre. Recorre casi 5 kilómetros bajo el sol, tambaleante, repitiéndose una frase en la mente: no me puedo dormir, si me duermo, muero. Un primer coche aparece, un descapotable con 2 hombres dentro. La ven, frenan un segundo y siguen de largo. Mary no los culpa. Después diría en entrevistas que parecía un monstruo, que no los culpa por no detenerse. Minutos después, un segundo coche se acerca. Dentro viaja una pareja joven. Esta vez sí se detienen. Horrorizados, la cubren con una manta, la suben a su vehículo y conducen hasta una gasolinera cercana para pedir ayuda. En el trayecto, Mary apenas puede mantenerse consciente, pero cuando los paramédicos llegan, todavía encuentra fuerzas para describir a su agresor, su aspecto, su edad y la furgoneta que conducía. Esa memoria en medio del dolor y el shock será clave para que la policía capture a Lauren Singleton. Gracias a su valentía, a su instinto de supervivencia y a aquella pareja que se detuvo, Mary llega viva al hospital y, contra todo pronóstico, sobrevive. En el hospital, los médicos apenas podían creer que aquella adolescente siguiera con vida. Había perdido más de la mitad de la sangre de su cuerpo, pero las improvisadas medidas que tomó en el barranco, cubrir las heridas con barro y mantener los brazos en alto, le salvaron la vida. En las semanas siguientes, los cirujanos limpiaron y cerraron sus heridas, le adaptaron prótesis rudimentarias para los brazos y trabajaron en su rehabilitación física. El camino fue durísimo. Mary tuvo que aprender a vestirse, a comer, a caminar con equilibrio, todo de nuevo. Y mentalmente las cicatrices eran aún más profundas. Tenía pesadillas constantes, ataques de pánico y una sensación de vulnerabilidad que no la abandonaba. Pero a pesar del trauma, había algo en ella que se negaba a rendirse. Esa misma fuerza que la había hecho escalar un barranco sin brazos, ahora la empujaba a enfrentarse a su agresor en un tribunal. Desde su cama del hospital, apenas estabilizada, Mary hizo algo extraordinario. Describió a Singleton con una precisión milimétrica. Su edad, su físico, su barriga prominente, su pelo ralo, incluso detalles del interior de la furgoneta. Con esa información, la policía elaboró un retrato robot que fue difundido de inmediato. Y en cuestión de horas, alguien llamó: ese es Larry, mi vecino. El 19 de septiembre de 1978, la policía arresta a Lauren Singleton en su casa de San Pablo, California. Allí encontraron ropa ensangrentada y pruebas que confirmaban el relato de Mary. Durante el interrogatorio, Singleton intentó inventar una historia absurda para justificarse. Dijo que Mary era una chica de la calle, que lo había intentado robar, que lo había amenazado con un objeto punzante y que él solo se había defendido. Alegó incluso que la había dejado viva y en buen estado cerca de un bar, como si nada hubiera pasado. Una mentira grotesca que buscaba culpar a la víctima para desviar la atención. El juicio comenzó en 1979. La sala estaba abarrotada de periodistas y vecinos indignados. Mary, con apenas 16 años, apareció ante todos con sus prótesis nuevas, caminando despacio pero erguida. Frente a todos y sobre todo frente a él, señaló a Singleton sin dudar. Con voz firme declaró: fui atacada, me violaron, me cortaron las manos, usó una hacha y me dejó para morir. Fue un momento estremecedor. Una adolescente enfrentándose cara a cara al hombre que había intentado asesinarla, relatando los detalles con la claridad de alguien que había memorizado cada segundo del horror. Los fiscales subrayaron la frialdad del ataque, incluyendo la amenaza que Singleton le había hecho antes de arrojarla. Esa frase fue clave en el juicio, ya que demostraba que Singleton era plenamente consciente de lo que hacía, que no fue un arranque, sino un acto deliberado de crueldad. El jurado escuchó también la versión manipulada de Singleton, pero frente al testimonio de Mary y la evidencia física, su historia se derrumbó. El veredicto fue unánime: culpable de secuestro, violación, tortura y tentativa de homicidio. El juez dictó la pena máxima posible en California, en ese momento 14 años de prisión. La noticia provocó indignación. ¿Cómo podía alguien que había cometido un crimen tan brutal recibir solo 14 años? La prensa lo llamó un insulto a la justicia y la indignación creció más tarde, cuando Singleton salió en libertad tras cumplir apenas 8 años. Pero lo más escalofriante ocurrió justo después de la condena. Cuando los guardias lo escoltaban fuera de la sala, Singleton se volvió hacia Mary y le susurró: si es lo último que hago, voy a acabar contigo. Una amenaza directa frente a todos que dejó claro que aquel hombre nunca se arrepintió de lo que había hecho.
La indignación pública tras el caso impulsó una reforma legal conocida como el Singleton Bill, que permitió endurecer las penas para crímenes de tortura y violencia extrema. Mary, mientras tanto, siguió adelante como pudo, se convirtió en símbolo de resistencia, aprendió a usar sus prótesis y encontró en el arte y en la denuncia una forma de reconstruirse. Nunca fue fácil, pero si algo había demostrado al mundo es que ni la crueldad más extrema pudo arrebatarle la fuerza de vivir. Singleton fue condenado en 1979 a 14 años de cárcel, la pena máxima que permitía la ley de California en ese momento. La indignación ya era enorme, pero el golpe definitivo, como ya os he dicho, llegó en 1987, cuando salió en libertad tras cumplir solo 8 años gracias al beneficios por buena conducta. Y entonces la sociedad reaccionó. Nadie quería vivir cerca de él. Cada vez que intentaba instalarse en un vecindario, los vecinos se levantaban en protesta. Organizaban vigilias con pancartas, recogían firmas, encendían hogueras y gritaban frente a su puerta que se marchara. En algunos lugares incluso bloquearon calles para impedir que entrara. La presión fue tan grande que las autoridades no encontraban dónde ubicarlo. Finalmente decidieron dejarlo en una caravana dentro del campo de la prisión de San Quentin, bajo custodia, porque en ninguna comunidad era aceptado. Pero el rechazo no solo venía de la sociedad, incluso en su propia familia Singleton estaba marcado. Tenía una hija llamada Debbie Singleton y durante el primer juicio su defensa intentó mencionarla para mostrarlo como un hombre de familia. Sin embargo, con el tiempo quedó claro que Debbie no quería tener nada que ver con él. Cargaba con la vergüenza y el miedo de ser la hija del monstruo, y años después dejó claro que deseaba que su padre pasara el resto de su vida en prisión. Es decir, ni su sangre lo reconocía ya como padre. Mientras tanto, Mary intentaba rehacer su vida. Era todavía muy joven, apenas veinteañera, pero llevaba encima un peso enorme. Aprendió a usar sus prótesis con más destreza, volvió a dibujar y pintar, y convirtió el arte en un refugio y en una forma de contar lo que había vivido. También formó una familia, se casó, tuvo 2 hijos y trató de ofrecerle la infancia que ella no había tenido. Pero nunca dejó de luchar, se convirtió en activista, dando charlas, colaborando en campañas y presionando para que se endurecieran las leyes contra criminales violentos. De hecho, participó en el impulso de la ley conocida como el Singleton Bill, que buscaba cerrar las lagunas legales que habían permitido una condena tan leve a su agresor. Pero sus advertencias se hicieron realidad, porque Singleton no había cambiado. En 1997, casi 20 años después del ataque a Mary, fue arrestado de nuevo, esta vez por un crimen con víctima mortal: el asesinato de Roxanne Hayes. Roxanne tenía 31 años, vivía en Tampa, Florida, donde ahora estaba instalado Singleton, y era madre de 3 hijos pequeños. Sus vecinos la describían como una mujer fuerte, luchadora y cariñosa, que a pesar de las dificultades económicas nunca dejaba de sonreír a sus niños. Para sacar adelante a su familia trabajaba como podía y en ocasiones ejercía la prostitución. Fue en esas circunstancias cuando su camino se cruzó con Singleton. El 29 de febrero de 1997, Roxanne acudió a la casa de Singleton. Él la había llamado para contratar sus servicios. Ella pensaba que sería un trabajo rápido, ya que Singleton tenía ya 70 años. Una vez dentro se volvió violento y la atacó con un cuchillo. Roxanne luchó, gritó, intentó salvarse, pero fue apuñalada repetidas veces. Un vecino escuchó los gritos y alertó a la policía. Cuando los agentes entraron, Singleton estaba cubierto de sangre y el cuerpo de Roxanne yacía en el suelo sin vida. El asesinato de Roxanne fue devastador. Dejó a 3 niños sin madre y confirmó de la forma más cruel lo que Mary siempre había dicho: que Singleton era un peligro y que tarde o temprano volvería a hacerlo. En el juicio de Florida, los fiscales hablaron de Roxanne como lo que era: una madre que había sido arrebatada de sus hijos por un hombre que nunca debió estar libre. Mary también testificó en ese juicio, recordando su experiencia y advirtiendo que no se trataba de un caso aislado, sino de un patrón. El jurado declaró a Singleton culpable de asesinato en primer grado, y esta vez la condena fue muy distinta: pena de muerte, que luego se conmutó a cadena perpetua. Allí, en una celda de Florida, murió en el año 2001 a causa de un cáncer. Pero lo más importante no fue su final, sino los nombres que deben quedar en la memoria: Mary Vincent, la joven que sobrevivió contra toda esperanza, y Roxanne Hayes, la madre de 3 hijos que no tuvo la oportunidad de salvarse. Después de todo lo vivido, Mary decidió llevar una vida tranquila, lejos de cámaras y titulares. Eligió el arte como su refugio y su modo de vida. Desde hace años pinta y dibuja, y a través de esas obras expresa todo lo que la violencia no pudo callar. Su estilo es íntimo, cargado de emociones, y muchas de sus piezas se han vendido para sostenerse económicamente. El arte se convirtió en su manera de sanar y de contar su historia sin palabras. Con el paso del tiempo también se ha convertido en abuela. Crió a sus 2 hijos y hoy disfruta de sus nietos. La familia se volvió su motor principal, y a pesar de las secuelas físicas y los problemas de salud que arrastra, Mary se mantiene firme
dedicada a quienes ama y encontrando en ellos la razón para seguir adelante. Actualmente vive una vida discreta, alejada del foco mediático, no busca fama ni reconocimiento, lo único que quiere es paz. Y aunque el pasado no puede borrarse, Mary demuestra día a día que sobrevivir también significa aprender a seguir creando, cuidando y viviendo con dignidad. El caso de Mary Vincent nos recuerda que detrás de cada titular de True Crime hay personas reales. No es solo una historia de horror, es la historia de un adolescente que se negó a morir y que, contra todo, eligió vivir. Pero también nos enfrenta a una verdad incómoda. La justicia no siempre llega a tiempo, porque aunque Mary sobrevivió, otras víctimas, como Roxanne, no tuvieron esa oportunidad. Por eso es importante recordar sus nombres, no el del agresor. Mary y Roxanne representan, cada una a su manera, la lucha por sobrevivir y el precio de la impunidad. ¿Qué piensas de este caso? ¿Lo conocías? ¿Crees que hoy el sistema está preparado para proteger mejor a las víctimas? Te leo en los comentarios. Y si quieres que sigamos recordando más historias reales de resiliencia y de justicia, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí, desde el sofá, la voz siempre será para las víctimas.